Estimados estudiantes, les habla el profesor Saúl Villamil. Vamos a comenzar a dar inicio a las clases correspondientes a lo que es metabolismo de carbohidratos, y como tal nos corresponde primero hacer el estudio de cómo se digieren y se absorben estas moléculas en nuestro organismo. Para esto vamos a comenzar hablando de cómo es el sistema digestivo de las personas, en el humano particularmente, pues. Y acá tenemos cómo es este sistema digestivo, conformado por la boca, donde encontramos dientes, lengua, también tenemos el esófago que llega al estómago. Finalmente se comunica con lo que es la parte del intestino delgado y grueso y termina en el conducto anal y por supuesto el ano. Así también glándulas accesorias que van a ser necesarias para la digestión y absorción de estas moléculas. Encontramos el hígado, el páncreas, por supuesto, y de cada uno de ellos vamos a comenzar a hablar poco a poco. Cuando hablamos de digestión, estamos hablando de la descomposición que se le va a dar a las sustancias alimenticias para que sean más fáciles de asimilar. Las grandes moléculas que forman parte de los alimentos están compuestas por subunidades más pequeñas, es decir, las proteínas por los 20 aminoácidos que ya conocemos y que hemos hablado en estas clases, los polisacáridos que están constituidos principalmente por la glucosa, pues se hidrolizan para que de allí se obtengan estas moléculas de una manera más sencilla, y más adelante vamos a ver cómo los lípidos también se van a terminar hidrolizando hasta ácidos grasos y glicerol para que puedan ser absorbidos. Entonces, de esta forma es cuando hablamos específicamente de lo que es la digestión de los alimentos. Cabe destacar enfáticamente que en esta etapa no se genera energía, que es el punto final del cual siempre conversamos acá en bioquímica. ¿Qué podríamos decir? Fíjense, el aparato digestivo o dentro del aparato digestivo, como les había nombrado, tenemos los diferentes órganos y cada uno de ellos elabora y tiene alguna función desde el punto de vista de lo que es la digestión y absorción de los alimentos. Así tenemos que a nivel de la boca están las glándulas salivales, donde se produce pues un cierto fluido que contiene muchos de ellos enzimas digestivas. En el estómago, la elaboración del ácido clorhídrico, y también allí están algunas enzimas digestivas que también hemos visto como ejemplo en algunos momentos cuando particularmente vimos la parte enzimática. En el páncreas, pues se producen enzimas digestivas que vamos a estudiar un poco más en profundidad en estos capítulos, y también pues la elaboración del bicarbonato. En el hígado se elabora a partir del colesterol y otras moléculas, ácidos miliares. En la vesícula se almacenan y luego pues pasan al intestino delgado, donde se va a dar la digestión final de los alimentos y por supuesto la absorción de estos. Y ya en el intestino grueso pues se lleva más a cabo lo que es la absorción de ciertos electrolitos. En la saliva podemos comentar entonces que hay elementos orgánicos como algunas enzimas digestivas. En el caso que nos atañe para lo que es la parte de carbohidratos, hablamos de la alfa-amilasa salival. Pero cuando hablemos de todo lo que está involucrado en la parte de lípidos, vamos a ver que también hay otra enzima llamada lipasa lingual. Además de otros elementos inorgánicos como sodio, potasio y cloro que también se encuentran allí presentes. Y eso forma pues parte de lo que es la saliva. Cuando hablamos del ácido clorhídrico que está en el estómago, la formación de este también viene determinada por una ruta bioquímica que es bastante conocida, y es que a través del metabolismo pues se forma el CO2, el cual reacciona con los protones del ambiente celular y forma el ácido correspondiente a través de la anhidrasa carbónica. Y ese ácido, por ser un ácido débil, pues se disocia en protones y el bicarbonato. Los protones van a salir de la célula hacia la luz de la glándula, es decir, en este caso hacia la luz del estómago, a través de algunos transportadores que también hemos visto ya en las clases anteriores, como en algunos momentos cotransportadores antiporte
que utilizan ATP y otros que pues no utilizan el ATP. Así pues tenemos que en esa disociación del ácido, pues los protones van hacia la luz a través de diferentes transportadores, como les decía, unos que sacan los protones hacia la luz del estómago, mientras que entra potasio, otros canales, como lo pueden observar acá, pues hacen que salga tanto potasio como el ion cloruro desde dentro de la célula. Por otro lado, en la parte basal de la célula, pues vemos que hay salida del bicarbonato con la entrada del ion cloruro desde la superficie de la célula. Y otro transporte donde permite la entrada del ion cloruro junto con la entrada del ion sodio. Esto a través de una bomba ATP-ASA, donde pues lleva en este caso la salida del sodio y la entrada del potasio. Esto le quiero hacer referencia para no quedarnos solamente con los ejemplos que hemos dado hasta ahora, que es la bomba de glucosa ATP-ASA, glucosa sodio ATP-ASA, que es la que hemos visto. Fíjense que también hay otras bombas que utilizan el ATP como transporte activo primario y se aprovecha entonces el transporte activo secundario para la entrada y salida de otros metabolitos. En este caso, o de otras moléculas, en este caso, de los iones que estamos viendo en pantalla. Ahora bien, como sale tanto protones como iones cloruro hacia la luz del estómago, pues estos se unen y forman así el ácido clorhídrico. Por otro lado, el bicarbonato pasa a la sangre y justamente aumenta un poco, muy poco, pero aumenta el pH sanguíneo y es lo que se conoce como marea alcalina. De allí un poco la somnolencia que nos da luego de consumir algunos alimentos o cuando tenemos una comida en abundancia. Esto es lo característico y de aquí es donde se parte para entender y comprender por qué en la luz del estómago pues tenemos muchísima cantidad de ácido clorhídrico. Allí también, como les decía, hay otras enzimas que son capaces de digerir, en este caso particularmente, pues algunas proteínas. ¿Ok? Continuemos. No solamente esto es lo que sucede, sino que también existen algunas hormonas llamadas hormonas gastrointestinales y dentro de estas tenemos la gastrina, colecistoquinina, pancreosina, secretina. Solamente les traigo estas como ejemplo porque hay algunas otras. Y fíjense, interesante porque dentro de las funciones que tienen las hormonas relacionadas con el aparato gastrointestinal, tenemos la regulación de la movilidad que se da en el intestino y del flujo sanguíneo que rodea a estos. Además, que también de alguna manera, algunas de ellas son capaces de controlar las secreciones de algunas glándulas exocrinas, donde también pues lo que salga de allí va a ser utilizado para la digestión en muchas ocasiones. ¿Ok? Fíjense, la gastrina, por ejemplo, además de estimular la secreción o estimula la secreción de ácido gástrico y la pepsina. Por otro lado, la colecistoquinina estimula la secreción de las enzimas pancreáticas, es decir, que lo hace de una manera un tanto diferente, así como que también estimula la contracción de la vesícula biliar. La secretina, por su lado, estimula la secreción pancreática y en la parte hepática todo lo que está relacionado con el bicarbonato. Aquí para ponernos en contexto, simplemente desde el punto de vista anatómico podemos observar la posición del estómago que sigue con lo que sería el duodeno, parte del intestino delgado, primera porción del duodeno, segunda porción del duodeno, como se los estoy indicando acá. Y quiero hacer referencia porque vemos acá el páncreas, donde se apoya la cabeza del páncreas, el cuerpo del páncreas y la cola del páncreas. Fíjense que por el centro lleva un conducto llamado conducto pancreático, el cual termina desembocando en la ampolla de Vater, justamente en el duodeno. Ese conducto, esa ampolla que se ve allí, donde también se une el colédoco, pues van a traer algunas enzimas digestivas que pues por supuesto van a ser utilizadas en el momento donde se vaya a llevar a cabo la absorción de
la catálisis que ellas producen en este caso. ¿Ok? Ahora bien, continuando con lo que son las enzimas, no solamente las enzimas sirven o están para digerir carbohidratos. Recuerden que también tenemos lípidos y proteínas que consumimos, y en este caso la amilasa pancreática pues digiere carbohidratos, pero también hablamos de la amilasa salival en tal caso. La lipasa pancreática hidroliza triacilgliceroles, la colesterol-esterasa, la fosfolipasa 2, la ribonucleasa y la desoxirribonucleasa. Cada una de ellas pues van a ejercer su catálisis sobre ésteres de colesterol o fosfolípidos, RNA o DNA, cuando sea necesario, y en este caso pues en la parte de la digestión. En el duodeno hay secreción de moco, pero también hay secreción de agua y bicarbonato, justamente en lo que se conoce como borde de cepillo, que se lo estoy indicando acá en la pantalla, en la parte superior derecha. Y todo esto está bastante relacionado porque allí hay presencia de moco, pero también hay presencia de esas enzimas digestivas que hemos estado conversando, y es lo que las va a ayudar a mantenerse un poco allí y, por supuesto, llevar a cabo su catálisis cuando llegue el sustrato correspondiente para cada una de ellas. Dentro de estas enzimas está la lipasa, están dipeptidasas, disacaridasas, que van a ejercer su catálisis sobre cada uno de los alimentos respectivos, recordando que las enzimas son altamente específicas. Ahora bien, cuando hablamos de la parte de carbohidratos, estamos hablando de moléculas de glucosa, fructosa, galactosa, todas ellas que podemos consumir. Para ponernos en contexto, la glucosa como molécula sola, pues sería muy poco lo que podríamos consumir, en tanto que se organizan de una manera tal estas moléculas que pueden crear macromoléculas que tienen diferentes denominaciones. Pero en este caso, en la siguiente diapositiva, lo que les quiero mostrar es cómo es la organización. La unión de una molécula de glucosa con otra molécula de glucosa se lleva a cabo por un tipo de enlace denominado alfa 1,4. Y acá en la parte superior podemos ver, y les estoy mostrando, cuándo es alfa, cuándo es beta, la glucosa, y vemos la disposición de los grupos OH, tanto en el carbono 1 como en el carbono 4, y de allí la denominación de alfa 1,4 cuando se hace la unión entre o se hace el enlace entre el carbono 1 y el carbono 4 de una glucosa u otra glucosa. La denominación beta viene determinada por el sitio donde está el OH en la posición 1 de una molécula de glucosa. Así pues, tenemos que se hacen moléculas lineales a través de moléculas de glucosa, una tras otra, unida a través de enlace alfa 1,4. Sin embargo, hay también se forman un tipo de enlace particular llamado alfa 1,6 que se da justamente donde están los sitios de ramificación de estas moléculas. Cuando las moléculas de glucosa se organizan de esta manera, se llaman bien sea almidón o glucógeno, que vamos a ver un poco más adelante. Lo que quiero hacer referencia acá es que la distribución y cómo se distribuye y cómo están estas moléculas más grandes, pues tiene una gran connotación para guardar la energía que se va a guardar en este caso de los carbohidratos en forma de glucosa. Para la digestión de los carbohidratos, recordando que comienza principalmente en la luz intestinal, o está en la luz intestinal, pero en la boca, como hay una amilasa, la amilasa salival es capaz de comenzar con lo que sería la digestión de los carbohidratos particularmente. Esta digestión se va a dar mediante la hidrólisis o la ruptura de enlaces glucosídicos, que son los enlaces que mantienen unido una glucosa con otra, así se denominan, en la posición alfa 1,4 o alfa 1,6. Pero en general son enlaces glucosídicos, como se llaman. Tanto los polisacáridos como los oligosacáridos y los disacáridos de la dieta van a ser transformados en los monómeros correspondientes, es decir, en los monómeros que están formando parte de esa macromolécula que vamos a seguir viendo en el transcurso de esta clase.
La acción es catalizada por un grupo de enzimas hidrolíticas que en conjunto reciben el nombre de glucosidasas. Esto quiere decir que si hablamos de manera general, podemos utilizar esta terminología para decir que los carbohidratos son digeridos con la utilización de algunas glucosidasas. Sin embargo, hay para cada uno de ellos, pues, un nombre particular. Cuando hablamos del monosacárido que se encuentra en mayor cantidad y que consumimos en mayor cantidad en nuestras dietas, hablamos de la glucosa, pero también hay bastante fructosa. Cuando hablamos de disacáridos, de lo que conocemos, tenemos la sacarosa y también la lactosa. Una es el azúcar de mesa y la otra es el azúcar que le da ese sabor particular, por ejemplo, a la leche que consumimos. Y cuando hablamos de polisacáridos, estamos hablando de cadenas ya mucho más grandes y con mayor cantidad de glucosas unidas unas tras otras, y hablamos de lo que es el almidón, que puede venir de los vegetales, y encontramos allí la otra subclasificación que se les denomina amilosa, que es una cadena lineal que presenta enlaces alfa 1, 4, pero también hablamos de aminopectina, que son cadenas lineales alfa 1, 4, pero que presentan ramificaciones también en alfa 1, 6, como las que les mostré en las láminas anteriores. Por otro lado, el glucógeno proviene del reino animal, y en este caso vamos a encontrar que cuando hablamos de glucógeno estamos hablando de cadenas largas que están unidas una glucosa tras otra a través de enlaces glucosídicos alfa 1, 4, y en las ramificaciones el alfa 1, 6, como ya les había explicado. Cuando hablamos de celulosa, por otro lado, estamos hablando de que también efectivamente son, o es la unión de glucosa tras glucosa, pero en este caso los enlaces que las unen son distintos porque son enlaces del tipo beta 1, 4. Este tipo de enlaces, los seres humanos no tenemos la capacidad de digerirlo, y es lo que se conoce como la fibra dietética que también consumimos, y no tenemos la capacidad de obtener la glucosa a partir de ellos, simple y llanamente porque no tenemos enzimas que puedan romper ese tipo de enlaces. Cuando hablamos del almidón o el glucógeno, la manera como va a ser digerido, para esto se utiliza la alfa-amilasa, que es una endosacaridasa, y lo que hace la alfa-amilasa literal es romper enlaces alfa 1, 4, y como es una endosacaridasa, pues rompe dentro de las moléculas, ¿ok? Y va a formar otras estructuras después de su catálisis, y puede formar lo que se conoce como maltosa, que son dos moléculas de glucosa unidas que quedan unidas después de la acción de la alfa-amilasa, también la maltotriosa, que son tres moléculas unidas, y algo bien característico que deja, que son las dextrinas límite, y esto se da porque este tipo de, o esta enzima en particular, no es capaz de romper los enlaces alfa 1, 6, y estos enlaces alfa 1, 6, cuando están en las inmediaciones o cercanos a, a donde viene ejerciendo su acción catalítica esta enzima, no pueden ser hidrolizados por esta enzima, y por lo tanto, pues quedan, como ustedes observan acá, el sitio donde está la ramificación, quedan dos moléculas antes de la ramificación, dos después de la ramificación, y dos justo en la ramificación, y eso es lo que se le conoce como dextrinas límite. Para este tipo de moléculas resultantes, pues la hidrólisis viene determinada por otro tipo de enzimas. La hidrólisis que se lleva a cabo al almidón y al glucógeno, como les decía, son catalizadas por las enzimas amilasas, tanto salivales como pancreáticas. Recordando entonces que ellas van a romper enlaces glucosídicos a través de hidrólisis al azar en los enlaces alfa 1, 4. Y da como resultado esas moléculas de las que ya hablamos, dentro de eso las dextrinas. Luego, pues allí quedaría esa mezcla de moléculas de glucosa solas, maltosa,
maltotriosas y las dextrinas que son ramificadas. Ahora, la hidrólisis final de todas estas moléculas para poder obtener a partir de ellas la glucosa y poder ser absorbida, pues la lleva a cabo los di y oligosacáridos a monosacáridos, se lleva a cabo a través de oligosacaridasas que están en la superficie, ahí en el intestino, y son exoenzimas que separan los monosacáridos que están formando parte de esos que habían quedado a partir de la digestión con la amilasa. Así tenemos, por ejemplo, que hay una disacaridasa que logra romper la unión entre, por ejemplo, en este caso, la glucosa y la fructuosa, rompe este enlace y entonces de esa catálisis nos quedaría la glucosa por una parte y la fructuosa por otra parte. En este caso de la lactosa, pues hay también disacaridasas que son capaces de romper el enlace que se muestra acá y justamente pues nos quedarían dos moléculas, cada una de ellas que van a ser luego absorbidas. Si tenemos, por ejemplo, que aquellas enzimas que van a catalizar la ruptura de la sacarosa, las llamamos sacarasas, de la lactosa lactasa, y fíjense, interesante, porque cuando hay problemas con alguna de estas enzimas, en particular con la lactasa, entonces somos intolerantes a la lactosa y eso puede traer algunas consecuencias para algunas personas que pierden la capacidad o que pierden la capacidad o que pierden efectivamente pues la acción de la lactasa. Entonces se convierten en lo que son aquellas personas que muchos de ustedes deben conocer, que son intolerantes a la lactosa, por lo tanto intolerantes al queso o a derivados de la leche en general. Ahora, la maltosa, maltotriosa y malto-oligosacáridos que hay, existen enzimas llamadas alfa-glucosidasas, con el nombre más común de maltasas, que son capaces de romper uno a uno, entonces, esos residuos que han quedado allí y obtener finalmente glucosa como producto de esa digestión. Igualmente, para las alfa-dextrinas límites que hablamos, está la isomaltasa o alfa-dextrinasa que finalmente va a producir también la glucosa libre. Los productos en general de la digestión de carbohidratos, tenemos la glucosa, fructosa y galactosa, que son los que consumimos usualmente. Aquí vamos a hacer referencia a algo bien particular y es que una vez que se han absorbido, o mejor dicho, para que la glucosa pueda entrar a la célula, no lo puede hacer de una manera libre, sino que existen algunos transportadores específicos para glucosa, que en general se les denomina transportadores GLUT, G-L-U-T, cada uno con un número que se les ha asignado para poder hacer referencias a cada uno de ellos. Este tipo de transportadores son una familia de proteínas que generalmente son una sola cadena que tienen aproximadamente 500 residuos de aminoácidos, que el dominio N-terminal y el C-terminal están siempre hacia la cara citoplasmática de la membrana y que atraviesan, en este caso, aproximadamente 12 veces en la membrana, o sea, tienen un dominio con 12 dominios transmembrana. Ahora, haciendo referencia a cada uno de ellos, vamos a explicar qué es lo que realmente o lo que son de interés para nuestros estudios, ¿ok? Porque como les digo, por lo menos se conocen más de 15, siguen estudiándose, siguen encontrándose cada día más, pero estos son los que hasta ahora pues nos facilitan el entendimiento de todo esto y haciendo referencia a cada uno de ellos, por ejemplo, hemos conversado que el eritrocito, por ejemplo, siempre está utilizando glucosa y que de hecho carece del núcleo como tal. Entonces, ese eritrocito siempre muestra en su membrana el transportador denominado GLUT1. En el cerebro se encuentra el GLUT3, aunque en el cerebro también se puede encontrar GLUT1, pero para hacer referencia de este punto de vista.
Ahora, ¿cuáles son las características que tienen estos dos transportadores y por qué son de tanta importancia? En primer lugar, porque la KM de ellos es de aproximadamente 1 milimolar para la glucosa. Esto significa que aunque haya poca cantidad de glucosa que les llegue a través de la sangre, la entrada de esta molécula lo hace simplemente a una velocidad casi constante. Es decir, que si hay aumento de glucosa por encima de 1 milimolar, ella va a permitir que entre, o cercano a 1 milimolar, también va a permitir que entre, porque son sitios claves donde debe hacerse consumo general de la glucosa. Por otro lado, tenemos que en las células musculares, que es donde vamos a hacer bastante hincapié en todos estos temas del metabolismo, así como en el tejido adiposo, células cardíacas, quien estimula que se muestre en la membrana el transportador que permita la entrada de glucosa a la célula es la insulina, a través de la cascada que ya vimos también en clases anteriores, ¿ok? Entonces, ese transportador se denomina transportador GLUT4 y a diferencia de los que ya les mencioné, tenemos que presentan una KM de aproximadamente 5 milimolar, como ven ustedes, mucho mayor que la anterior. Ese transportador también va a aumentar en la membrana celular cuando se hace o se realiza ejercicio o un entrenamiento bastante intenso. De allí ya podemos partir y hacer la conexión en que aquellas personas que tengan algún problema para que la glucosa entre a la célula, pues se les indica hacer ejercicio en una cantidad de tiempo determinada al día que va a contribuir entonces a que el GLUT4 esté en la membrana de esas células y por supuesto puedan entrar a las mismas y ser utilizadas. También tenemos que todos ellos, como les he dicho, son bastante importantes, pero fíjense que tenemos el GLUT2. Este transportador se encuentra específicamente en las membranas de las células presentes en el hígado y en el páncreas, específicamente en las células betas del páncreas. Ese transportador de glucosa no depende de la insulina como el GLUT4 y este además presenta una KM de aproximadamente 15 a 20 milimolar. Como ven ustedes es muchísimo mayor, pero esto es lo que garantiza que la entrada de glucosa en esos tejidos específicamente se lleve a cabo cuando los niveles de glucosa sean bastante elevados, es decir, después de las comidas. El GLUT5, por su parte, funciona principalmente como un transportador de fructosa y se localiza principalmente en aquellas células del intestino delgado que permiten la entrada de esta molécula. Acá en esta diapositiva lo que les intento mostrar es que cuando nosotros consumimos carbohidratos, tenemos, como les decía, la lactosa, el almidón o la sacarosa, y la lactosa va a ser pues sustrato de la lactasa y forma tanto galactosa como glucosa. Por otro lado, la sacarosa, que también se va a excindir en sus dos moléculas a través de la sacarasa, forma glucosa y fructosa. Y las moléculas de almidón, pues a través de la amilasa, esta va a formar maltasa, alfa-dextrina límite, por ejemplo, y a través de las glucosidasas particulares van a formar glucosa. Esta glucosa, como el ejemplo que les hemos dado en clases anteriores, va a entrar a citoplasma a través de un cotransporte con ion sodio. Por lo tanto, la concentración de glucosa va a aumentar dentro de la célula, así como la fructosa que va a entrar a través del GLUT5. En la membrana basal de la célula, pues se va a encontrar un transportador que es el GLUT2 y al haber aumento de la glucosa intracelular, pues este va a permitir que pase la glucosa, la galactosa y la fructosa desde el citoplasma hacia la parte basal de la célula para que pueda llegar a la sangre y ser recogido allí en la gran vena porta.
Aquí lo tenemos dibujado de una manera diferente, pero lo que explica es exactamente lo mismo. Tenemos que en el borde del cepillo, pues estaría el transportador, en este caso de glucosa, llamado SGLT1, que funciona a través de o cuya característica es que permite la entrada de glucosa y el ion sodio a través de un mecanismo secundario a lo que produce la bomba de sodio-potasio ATPasa, que la tienen acá representada en la membrana vasolateral. Igualmente entonces entra fructosa a través de GLUT5 y estas moléculas, tanto la glucosa como la galactosa como la fructosa, pueden pasar entonces a los capilares sanguíneos a través del GLUT2. ¿Qué trae como consecuencia todo esto? Efectivamente, que aumente las concentraciones de glucosa en sangre, como se muestra acá en la parte superior. Fíjense, la glucosa en promedio en sangre va de valores entre 60 y 110 miligramos por decilitro, se mantiene así, siempre fluctuando, porque para el mantenimiento de la homeostasis de la concentración de glucosa en sangre, pues hay dos hormonas particulares que la ayudan a mantener. Por un lado tenemos la insulina y por otro lado tenemos el glucagón. Cuando consumimos alimentos, se dispara la concentración de glucosa en sangre, lo que trae como consecuencia que aumente la concentración de insulina también. Es decir, que quien da inicio a que se pueda aumentar la concentración de insulina para que luego la glucosa entre a las células porque se estimula la salida, entre otros, del GLUT4, es cuando comemos el aumento de glucosa en sangre. Entonces, una vez que aumenta la glucosa en sangre, aumenta la insulina en sangre, produce que se expresen a nivel de las membranas el GLUT4, pues permite la entrada de la glucosa, en este caso a cada una de las células, particularmente del músculo y de las que ya vimos, y cuando esto sucede comienza a disminuir la concentración de glucosa en sangre hasta llegar a los valores normales adecuados para después de por lo menos 2 horas de haber consumido alimentos, e igualmente la insulina comienza a disminuir porque justamente pues cada vez se necesita menos insulina para permitir la entrada de la glucosa a la célula. Cuando esto sucede, se dispara la concentración del glucagón, que va a llevar entonces, por otro lado, a la formación de glucosa, que lo vamos a ver en las clases siguientes. Pero la insulina no sale de la nada, sino que hay estímulos que llevan a que las células del páncreas pues sean capaces, que es donde se forma la insulina, las células beta, que sean capaces de secretar la insulina hacia la sangre para que pueda llevarse a cabo todo lo que hemos conversado. Entonces, en primer lugar, para recordar y para ver, fíjense que en la célula pancreática les había dicho que había GLUT2 y el GLUT2 tenía un KM particular bastante alto, ¿verdad? Que era entre 15 a 20 y eso indica que cuando aumenta la concentración de glucosa que viene a través de la vía de la vena porta hacia estos sistemas, pues una de las consecuencias que tiene en primer lugar es que como hay aumento de glucosa por encima del AKM, la glucosa entra a la célula y cuando entra a la célula, pues se produce la vía de la glicólisis que lleva finalmente al aumento de la concentración de ATP por los mecanismos que ya hemos visto anteriormente. Y este aumento lo que va a hacer es que va a bloquear unos canales particularmente de potasio que llevan a la despolarización de la membrana, y esta despolarización lleva a que se permita la entrada de calcio, y cuando el calcio entra a la célula, este induce a la secreción de la insulina. Por lo tanto, los niveles de insulina en sangre aumentan y esta desencadena toda la cascada de eventos que ya vimos, estimulando la salida, o mejor dicho, activando la PKB o AKT, también llamada así, y por supuesto se estimula la salida
de estos receptores o transportadores, perdón, LUT4 a la membrana de la célula que permite la entrada de la glucosa. Por eso les explicaba efectivamente que cuando hay aumentos entonces de glucosa, se dispara la salida de insulina y la entrada de la glucosa en la célula hace que disminuya la concentración de glucosa en sangre, por lo tanto también disminuye la concentración de insulina. Hasta acá por los momentos lo que es la parte de digestión y absorción de carbohidratos. Muchísimas gracias.